en eso. Yo le preguntaría algo, yo soy muy confrontador en esto y necesito hablarlo. ¿Qué problema podemos tener nosotros en contra del Espíritu Santo? Todo lo contrario, como iglesia, caminamos alineados o debemos caminar alineados a la voluntad que Dios ha establecido. A lo que Dios ha establecido. Y es más, hay que ser sensatos y probar las cosas también. Y dése cuenta si lo que se hace es de Dios o no es de Dios, de acuerdo a si usted sabe que Dios está en el lugar y que Dios está tocando y que Dios está obrando, o si desde que empezamos a orar nadie sintió a Dios. Si mientras oramos nadie sintió a Dios, entonces Dios no está obrando en esto. Pero obviamente desde que comenzamos la presencia de Dios ha estado. Entonces no te desconectes de la presencia de Dios. Mantente conectada y conectado. Mire, no podemos ser tan temporales, que a veces nos podemos mantener conectados a la presencia de Dios en oración, en un sentir o en algo durante unos minutos, 10, 15, cuando mucho 20 o no sé, de acuerdo a lo que vive cada uno. Y luego con el pasar de los minutos, ya se me acabó, ya se me acabó la conexión. Imagínense, estamos más temporales que el plan de 10 pesos de Telcel. A su nombre. Es decir, hermano, tenemos que aprender a permanecer. El Señor habló de quienes eran verdaderamente sus discípulos y les habló de permanecer en su palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer. Siempre visita va a haber mucha gente, que permanezca hay pocas. Siempre creyentes hay muchos, discípulos hay pocos. Seguidores de Jesús fervientes que estén constantes y perseverantes, eso es lo que hoy en día hace falta. Y el Señor, ahorita por cierto que vamos a tener la cena del Señor el domingo, si Dios quiere. El Señor, ¿con quién tuvo la cena? Ya le estoy dando introducción. Con sus discípulos. Con sus discípulos. Con ellos, con sus seguidores. Los discípulos eran seguidores, eran aprendices. Entonces, y más que esto, también eran sus amigos. Pero voy a avanzar ahora sí al texto. No se preocupe que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Dice el verso 17 que Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Dios me colocaba en mi corazón hace un rato. Es más, no me voy a limitar. Bendecimos la visita que tenemos hoy y también los hermanos que hoy vinieron. Pero no me voy a limitar, voy a hablar con confianza, como que si todos ya habláramos el mismo lenguaje siempre. Estaba allá atrás y el Señor ya había colocado lo de la oración, pero dentro de mí yo decía, ajá, y la prédica. Yo tengo muchos mensajes preparados, pero Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué nos quieres ministrar? Y el Señor colocaba dentro de mí que Él quería que nos presentáramos cada uno y Él pesar nuestros corazones. Aquí cada uno nos presentamos, por cierto, la mayoría tuvieron oportunidad de subir y algunos no subieron, pero Dios pesa nuestros corazones. Nos presentamos delante de Él y Dios sabe perfectamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Mire, a Dios, lo recordamos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios conoce la intención del corazón y conoce la palabra antes de que salga de nuestra boca. Ya Él se la sabe toda. Es más, cuando la palabra está en nuestro corazón, ya Dios la conoció y todavía la intención, dice la Biblia en Hebreo, que hasta la misma palabra de Dios discierne la intención de nuestros corazones. Es decir, que la misma palabra de Dios logra saber hasta la intención, no solo el pensamiento, la intención que tiene nuestro corazón. Entonces Dios pesa nuestros corazones, Dios quiere que nos presentemos delante de Él en oración. Hermano, yo rompí los protocolos. Este mes, que Dios nos ha dado muchas promesas, este mes deberíamos, se supondría humanamente, de llevar nuestro servicio normal. Pero Dios nos ha puesto que estemos orando y adorando. Orando y adorando. Y solo cuando Él nos ponga subir a predicar, voy a predicar, que probablemente va a ser todos los días, algo que fuera de lo común. Nuestro servicio normalmente empieza a las 7, termina a las 9, 8:15 terminan las alabanzas, pasa el pastor, 8:45, 8:50 va terminando. Ya usted se lo sabe cómo es el sistema. Pero Dios es el que decide cómo se hace en nuestra vida. Mire, si nosotros tenemos un problema con esto, no hay dictaduras, pero si nosotros tuviéramos un problema con esto, estaríamos siempre queriéndonos oponer a lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si Dios un día no quiere que tú te vayas al trabajo y quiere que te quedes haciendo otra cosa? Y uno dice como que uno mandara, es que yo tengo que hacer esto.
Y no estoy hablando de ser irresponsable ni nada por el estilo. Le estoy queriendo dar ejemplos. Debemos de ser gobernados y dominados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ahora, yo quiero creer que todos aquí creemos en el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero tenemos que expresarlo. Entonces los apóstoles eran guiados, hacían las reuniones con los ancianos, clamaban y dice que el Espíritu Santo los dirigía. Necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo. Establece Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente hijos de Dios. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y Dios me colocaba eso en el corazón, que quería que nos presentáramos delante de Él, y me llevaba luego a esta palabra, porque dice que Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Todo el pueblo tenía que presentarse delante de Jehová, y todas las familias presentarse delante de Jehová, y Dios iba a mirar lo que había en el corazón, y Dios iba a mirar a quien Dios había escogido, a quien Dios había elegido, a quien Dios había llamado, y lo que Dios iba a hacer con cada uno. ¿Usted quiere saber qué Dios va a hacer con usted? Preséntese delante de Dios. No pretenda encontrar la clave de para qué fue creado, para qué fue formado y cuál es su propósito buscándolo en internet. Usted lo va a encontrar en la presencia de Dios, porque el Google no te formó, te formó Dios. Dios te conoce y hay que presentarse delante de Dios. El propósito está delante. El pueblo quería un rey, pero ¿cómo iban a saber en medio de quién de ellos estaba el rey? Se presentaron delante de Jehová y Dios revelaba cuál era el llamado y quién era el que él había dispuesto, aunque ese varón no estuviera ni siquiera allí. Ni siquiera estaba ahí, pero Dios ya lo había escogido. Similar a lo que pasó con David. También estaba, cuando estaba el profeta llegando, David estaba por allá cuidando las ovejas de su padre. Igual que lo que pasó con Saúl. Saúl no estaba, lo tuvieron luego que ir a buscar, y Dios le dijo que estaba entre el bagaje, dice el verso 22. Entonces, delante de Dios no hay cómo esconderse. Es más, delante de la presencia de Dios, tu propósito es revelado y no puede ser escondido, porque la misma presencia de Dios te permite conocer para qué fuiste formado y para qué fuiste creado. Si Dios te va alineando, te va conduciendo. Pastor, ¿qué me está explicando? Bueno, voy a compartir algo que igual oí hace poco y me bendijo mucho. Pedro revela a Cristo y Cristo lo revela a él. Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Y le responde el Señor y le dice, y tú eres Pedro. Porque cuando tú revelas a Cristo, Cristo te revela a ti. Pero mejor no le sigo por ahí. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en Dios el propósito es mostrado y es revelado. Y Dios colocaba que la familia nos presentáramos delante de Él, y eso estamos haciendo. Y prepárese que mañana le vamos a seguir. Ah, pastor, ¿cómo si yo pensé que ya mañana no iban a orar? A mí se me hace difícil orar. Perdóneme, la oración es la que te permite tener una relación con Dios. No hay manera de que tú tengas una relación con alguien si no oras. Necesitamos tener tiempo de oración. Si queremos estar en un lugar ligero donde la gente no ore, sobran iglesias y lugares donde la gente no ora. Eso sobra allá afuera. Si queremos estar en lugares donde no se predique la Biblia, sobra. Si queremos estar en lugares donde el horario se respete sin importar lo que Dios diga, porque yo mando, eso sobra allá afuera, lugares donde la gente quiera gobernar. Pero donde realmente nos queramos rendir delante de Dios y digamos, Señor, el tiempo es tuyo. Yo me preocupaba por una hermana que vive por acá, y cuando en la junta nos dice, hasta la hora, Dios está conmigo. Yo dije, pues ya no me preocupo por nadie. Si la única persona que me preocupaba que se fuera tarde me dijo que no tiene problema y que no tiene miedo, dice tarde, que Dios está con ella, dije, pues nos vamos tarde. Ya estamos cambiándolo ahí en eso. De resto vamos a intentar cumplir hasta las 9, pero en todo Dios es el que nos manda. Hermano, uno a veces intenta poner su propia voluntad por encima de la de Dios. No cometas ese error. El día que sentimos de Dios, no ir al evangelismo de allá como lo hacemos todos los martes, sino quedarnos aquí orando, uno no se puede poner a cuestionar. Yo no me pongo a cuestionar. Yo no lo hago, ni siquiera yo me pongo a cuestionar. Yo no sé si Dios nos está librando de que nos tiroteen allá afuera. No sé de qué Dios nos esté librando. Mejor es ser dirigido por Dios. Si Dios nos dice aquí, pues aquí. Si Dios nos dice quédate. Hay un testimonio que le conté a alguien. Ahora sí me voy a poner a contar testimonio. Y yo les testificaba
que una vez yo tenía un trabajo y el horario de la iglesia era de 10 de la mañana a 1 de la tarde y yo entraba a la 1 de la tarde al trabajo. Y yo dije, me quedé en el culto y eran las 1:30, casi 2, yo ni me acuerdo qué hora era y todavía iban a pasar al predicador. Y yo dije, ¿cómo le hago? Si yo llego tarde me van a botar, pero está el culto, está el servicio de la iglesia. Y lo que hice fue, llegó el Espíritu Santo, me trajo un versículo a mente y fue Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces dije, voy a seguir buscando a Dios primero. Que me voten si me van a votar. Yo siempre he sido así. Yo entiendo que para mucha gente esto puede ser un desorden. Yo he sido así y hasta ahora aquí estoy parado. Así que creo que poner a Dios primero y cumplir lo que dice la Biblia, aunque para los demás esto parezca un desorden, mejor es obedecer a Dios primero. Dice el libro de Hechos que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces dije, pues que me voten. Me quedé, tenía que entrar a la 1 al trabajo, creo que llegué al trabajo a las 2:15, algo así, ya ni me acuerdo. Y cuando llegué, al señor que estaba en mi lugar en la recepción del trabajo, que ese era mi puesto de trabajo, lo acababan de asaltar y lo acababan de golpear y le acababan de apuntar con una escopeta, y no lo golpearon con la cacha de una pistola, lo golpearon con una escopeta que le rompieron su cabeza. Y yo dije, unos minutos de diferencia y el que iba a estar ahí era yo. Y dije, siempre me voy a proponer poner a Dios primero por encima de cualquier excusa humana y de cualquier otra cosa. No importa que me digan loco, pero yo sé que cuando lo pongo primero, Él no solamente es que nos provee, no solo es que hace justicia, sino que nos guarda también de muchas cosas. Hay que ponerlo primero. Así que respire un ratito. Yo sé que son las 9:15, pero yo le pregunto, usted va a entrar. Si usted tiene que entrar ahorita al trabajo, tiene permiso para irse. Si usted necesita agarrar un transporte y no tiene para taxi, tiene permiso para irse. Pero si usted lo que va a hacer es llegar a comer tamales, creo que mejor es comer palabra de Dios unos minutos más y después usted puede ir por los tamales. No se preocupe, pero no es obligado que se quede tampoco. Bien, voy a avanzar. Entonces las familias, los pueblos, se presentan delante de Jehová. Y claro que Dios le dijo que ellos lo habían desechado a él y que habían pues pedido un rey. Y dice que se presentaron, verso 19, delante de Jehová vuestras tribus y vuestros millares. Y dice que Samuel hizo que se acercasen todas las tribus de Israel. Y entonces de las tribus fue tomada de la de Benjamín. Y de la de Benjamín, de cada familia, fue tomada específicamente la familia de Matri. Y de ahí fue tomado específicamente o llamado Saúl. Pero Saúl no estaba y entonces le buscaron. Y yo quiero decirte que hoy lo que habemos aquí somos familias. La iglesia está constituida de familia. Y antes que existieran las iglesias, lo primero que fue constituido fue la familia. Entonces, hoy estamos las familias aquí, nos presentamos delante de Dios, estamos delante de este altar que todavía está haciéndose. Y la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros Dios ha llamado? ¿A cuántos de nosotros Dios está buscándonos? Dice textualmente el verso 21, le buscaron, pero no fue hallado. Ya estaban las familias presentadas, pero él no había sido hallado. Y yo tengo que meditar y preguntar, ¿cuántas veces Dios nos ha buscado? Pero es más, tu caparazón, es una manera muy venezolana mía de decirlo, pero tu ser físico, no espiritual y no almático, tu ser físico puede estar aquí y tu pensamiento puede estar en otro lado. ¿Cuántas veces Dios te está buscando a ti y lo que encuentra es solo tu cuerpo sentado aquí, pero tu corazón muchas veces no está delante de Dios? Yo puedo estar aquí y tener mi corazón pensando lo que digan no me importa. Cuando mi corazón tiene que estar pensando en lo que van a decir, yo vine a oír una palabra de parte de Dios. Yo vine a oír lo que dice la Biblia. Entonces mi corazón tiene que estar aquí. No puedo estar pensando, no me importa la oración de los demás. No me importa, no, tengo que estar pensando en que quiero estar aquí. Quiero que mi corazón esté aquí porque Dios no está buscando específicamente ni tu dinero, ni tu ropa, ni tu cuerpo. Dios está buscando tu corazón y toda tu vida, la entrega de todo tu ser. Dios no está buscando un pedazo de nosotros. Dios quiere que le demos todo nuestro ser. Aunque siempre recuerdo, todo
está hecho en Él, por Él y para Él. Solamente que nosotros muchas veces decidimos caminar a espaldas de la voluntad de Dios. Cuando nuestro deber es, cuando Dios nos busque y cuando se cumplan nosotros, el verso 21, que nos buscaron, que no diga que nos buscaron y no fuimos hallados. Que digan que nos buscaron y que sí nos encontró Dios, orando nos encontró Dios en este lugar, entregando nuestros corazones. Y estamos haciendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que cada familia nos presentemos delante de Dios. El día de mañana llegue temprano para yo decirle cómo está la lista de quienes van a orar, y no hay oración obligada. Quien dice no puedo, no ore, o no diga no puedo, diga simplemente otra cosa y usted se queda orando en su silla. Al final usted va a orar en su silla, pero vamos a participar. Incluso hasta los hermanos nuevos que nos visitan son bienvenidos también acá. Les podemos pasar el micrófono mañana si llegan a venir mañana, y pueden orar también por su familia. Dios quiere que oremos, que nos presentemos, que le hablemos. Señor, nadie le está diciendo específicamente tiene que orar por esto, por esto, por esto. Usted preséntese delante de Dios. Señor, en tu presencia estamos, y lo que Dios le ponga. Señor, gracias. Señor, has tenido de nosotros misericordia. Señor, eres bueno. Señor, lo que Dios le ponga dentro del corazón, o pedir perdón. Señor, perdónanos. Cuántas veces te hemos fallado, te hemos dejado, hemos caminado sin tu presencia. Cuánto tiempo tocaste nuestros corazones y decidimos quedarnos en nuestra casa. Cuántas veces, Señor, estuviste llamándonos y hasta permitiste que viviéramos enfermedades, y en la enfermedad te dijimos me voy a acercar a ti, pero luego a la mera hora, cuando tuviste misericordia y me sanaste, ya no me acerqué. Pero Señor, hoy estoy aquí queriendo pedirte perdón, porque estoy delante de ti después de tanto que me has estado llamando y después de tanto que has estado queriendo que esté en tu presencia. Su nombre. Es decir, gente que pueda orar y pueda presentarse delante de Dios y expresar, hablar. Orar es hablar con Dios. Esto es orar. Cuando yo estoy hablando, estoy transmitiendo una oración. Hay un orador, un receptor, un emisor, un receptor. No tiene que ser obligatoriamente que yo le voy a leer esta hoja. Señor, estoy delante de ti. No. Háblele con su corazón. Ya mucha gente que repita y repita sin hablar desde el corazón, eso sobra. Usted y yo tenemos que ser gente diferente. Que hablemos de corazón con Dios, que hablemos con todo nuestro ser. Por eso también existen muchísimos tipos de gente que canta, pero Dios dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. No hay que equivocarse. No todas las palabras suben delante de Dios, y no todas las canciones suben delante de Dios. Dios dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y es necesario, esto habla de requisito y de obligación, que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Si le adoro carnalmente, no, hombre, eso no va a subir, porque Dios no es carne. Pero vamos a avanzar. Entonces le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le respondió en dónde estaba escondido. Oye, sin importar a dónde vayas, Dios te va a alcanzar. Oye, porque esto yo sé que se va a marcar dentro de tu corazón. A donde vayas, Dios te va a buscar. No importa que quieras buscar otra iglesia, a donde vayas, Dios te va a buscar. Dios sabe en dónde estás. No importa, decía David, aunque me meta debajo de las piedras, aunque esté en el mar, vaya donde vaya, ahí está tu presencia. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde podemos nosotros huir de la presencia de Dios? No podemos, no hay lugar donde esconderse. A donde vayas, Dios tiene un propósito contigo. De hecho, todos los que están aquí, hasta quienes hoy nos visitan, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces perdemos el tiempo, sí, muchas veces haciendo las cosas afuera a nuestra manera, y pasan los años. Pero es necesario alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo? Entérese que la Biblia dice que hay un libro en el cual antes de que usted y yo fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ahí ya estaba escrito, dice el Salmo, todas las cosas que luego fueron formadas. Dios ya había escrito acerca de ti. Sí, eso dice mi Biblia. Entérese que el libro de Romanos capítulo 8 dice que a los que llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó, a estos escogió. Y dice que a estos también justificó y glorificó. Es decir, que Dios nos había predestinado, y como nos había predestinado, nos llama. Ya éramos gente escogida por Dios. Entérate que Dios tiene algo contigo.
precisamente la revelación de de qué es lo que Dios tiene con nosotros está en la presencia del único que tiene ese libro, porque lo escribió. Nadie más. Yo no puedo decirle a ustedes, díganme qué tiene Dios conmigo, a no ser que Dios se lo revele por su misericordia, pero eso le pertenece a Él. Por eso hay gente que camina sin propósito. Yo me quiero morir, dice la gente, no sé qué hago en esta vida, y luego se van al alcohol, a la droga y a diferentes cosas que no lo juzgamos porque hay diferentes situaciones de la vida, pero no encuentran un propósito. Y es que yo no puedo encontrar propósito en la cerveza, ni en las mujeres, ni en el caso de las mujeres en los hombres. El propósito no está ahí. El propósito está en la presencia de Dios. Ahí voy a saber para qué Dios me creó. Entérate que hasta la familia que te dio, la madre de donde naciste, el padre de donde naciste, los hermanos que puedas tener, lo que has vivido en tu vida, por más que sea duro, sea suave, sea precioso, sea lo que sea, todo lo que ha formado tu carácter es parte de lo que Dios tiene contigo. Pastor, ¿cómo va a ser si lo que yo he vivido y he sufrido son cosas terribles? Todo lo que pasaste es parte de lo que Dios quería y quiere hacer contigo. Sí, pastor, eso suena muy cruel, ¿cómo va a ser? Pues bueno, lo hemos dicho aquí. El Señor dice que en algunos momentos la vasija Él la quebranta para hacerla de nuevo. La espada se mete en el horno y se le da de martillazos hasta que agarre forma y filo. Todo lo que a veces se ha querido formar dentro de ti como rencor debería ser sanado, porque deberías entender que es parte del propósito que Dios tiene contigo. Cuando yo entiendo que el día que me rechazaron, que el día que nadie me ayudó, que el día que me dieron la espalda, que el día que me enfermé, que el día que perdí algo, que el día que algo pasó, no fue el diablo, sino que Dios estaba queriendo hacer algo conmigo, y algunas cosas fueron consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones sin Dios, que hay que ponerse los pantalones también. Cuando aceptamos, se va el rencor. Cuando entiendo que la culpa no fue de los demás, muchas fueron mis decisiones sin Dios, queriendo luego culpar a Dios por cosas que yo mismo decidí meterme. Dios no tiene la culpa. Yo sé que Dios le habla a alguien. Dios no tiene la culpa. Lo hemos dicho acá, lo hemos dicho. Y hay que sanar esos rencores, porque muchas de esas cosas que vivimos, precisamente Dios nos estaba y nos está formando. Te tienen aquí. Esas cosas te han permitido estar aquí, te han permitido hoy estar presente y seguir constante, porque Dios tiene cosas con nosotros. Dice el verso 22, entonces que Dios le respondió que estaba escondido entre el bagaje. Dice que corrieron y lo trajeron de allí y lo pusieron en medio del pueblo. Hermano, imagínense, él estaba escondido y ellos corrieron y lo trajeron, porque es que aunque te escondas, Dios te trae. Hermano, cuando Dios tiene, mire, mi Biblia dice que lo que Dios se propone hacer, no hay nada que lo pueda estorbar. Que lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Nada le puede estorbar. Y sí, te voy a decir algo que va a sonar a herejía o apostasía, pero es una verdad. Ni siquiera la incredulidad se le vuelve estorbo a Dios. Cuando el Señor le habla a través del profeta a esta mujer, creo que era la tsunamita, y le dice que ella iba a tener un hijo, esta mujer no lo creyó, pero le dijo: al cabo de esta fecha vas a tener el hijo. Y aunque no lo creyera, su barriga comenzó a crecer, porque es que cuando Dios dice algo, se va a hacer. Yo he creído esta palabra. Yo entiendo que hay quienes predican que no, que si no lo crees no lo recibes, porque yo entiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una verdad que aquí lo hemos hablado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero eso es muy diferente a que sin fe sea imposible que Dios haga lo que Él quiera hacer. Antes de que esta tierra fuera fundada, ¿quiénes de nosotros estábamos creyendo en que Dios podía hacer esta tierra? Y la hizo. Y no estábamos ninguno de nosotros aquí. Dios hace lo que Él quiere sin importar que estemos o que no estemos. Nosotros sin Dios, se sabe el lema, nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así que no podemos creernos tan grandes de decir: mi falta de fe puede impedirle a Dios. No, a Dios nada le impide nada. Dios es todo poderoso y autosuficiente y soberano. Él gobierna y Él manda por encima de la voluntad del hombre. Dios es el que manda.
por eso podemos ver a alguien muy fuerte, podemos hacer mucho ejercicio. Yo no hago, usted lo nota, pero debemos hacer mucho ejercicio. Pero Dios nos puede quebrantar y ponernos a llorar. Para Dios no hay impedimentos. Dios toca nuestros corazones. Dios toca nuestros corazones. Solamente tenemos que dejarnos tocar y dejarnos que Dios haga. Pero voy a avanzar. Ok, déjeme un segundo. Y dice entonces el verso 24, voy terminando, le dije 20 minutos y ya me pasé, que Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Hermano, yo pregunto algo. Oiga lo que dice el 24: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? No hay nadie semejante a él. Pero si no llega a la presencia de Dios a través del profeta, el propósito con Saúl no fuese sido revelado. Explicación, pastor, explíqueme, no entiendo qué me está diciendo. Se lo explico. ¿Acaso Saúl creció solo en ese momento? Ya él tenía la estatura que tenía. ¿Y por qué no se habían dado cuenta que no había más nadie semejante a él? Hasta que llega el profeta y les dice, y declara la palabra y dice: ¿han visto al que ha elegido Jehová? No hay otro semejante a él. Pero de por sí siempre había sido alto. Porque es que el propósito no tiene que ver específicamente con la forma del cuerpo ni con la ropa. Por eso luego cuando el profeta llega delante de Isaí, piensa que uno de los hijos, el que se veía de buena estatura y de buen parecer, y dice: ciertamente delante de Jehová, delante de mí estás ungido. Y ese no era. Porque es que no se trata de lo que hoy en día tenemos, ni de lo que hoy en día la altura, ni nada. Se trata de que cuando la presencia de Dios llega, revela o muestra el propósito que tiene con nosotros. Estamos orando para que Dios nos fortalezca, para que Dios revele el propósito y haga lo que tiene que hacer con nosotros. Amén. Y entonces dice el verso 26 que todo el pueblo, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Y ahí yo aprendí algo: que te acompañen la gente de guerra que Dios ha tocado. La gente de guerra que Dios ha tocado. No me llevo para la guerra a gente que no ha sido tocada y que no ha sido llenada, porque sin Dios no hay victoria. Sin Dios no lo hay. Y si te llevas a alguien que no está tocado por Dios, en cualquier momento te clava una puñalada. A su nombre. Ya mejor no predico de eso, ¿verdad? En la casa y en la guerra fueron con él esos hombres que Dios había tocado. A esos hombres que Dios les había tocado su corazón. Así que si algo le he querido traer hoy de Dios es: no va a haber lugar donde te puedas esconder del propósito de Dios. Y solo en la presencia de Dios tu propósito va a ser revelado. Tiene una tarea: ore y no deje de orar, y no se canse de orar. No se canse. Esto que hicimos hoy lo vamos a hacer hasta el día que Dios diga pueden volver a hacer los servicios como se hacen normalmente. De resto, mañana tal vez vamos a en vez de ser 5, que oremos 3 nada más, para que sea un poquito más corto, pero vamos a seguir orando todos los días, porque Dios puso eso en mi corazón, que nos alarguemos en la oración estos días. Yo no sé si es porque hay una batalla espiritual por la fecha en la que estamos, yo no sé si es por lo que Dios ha prometido que va a hacer este mes, yo no sé si es específicamente por el propósito que Dios quiere revelar y porque Dios nos quiere llevar a cada uno a un nivel espiritual mayor y quiere hacernos vivir su propósito y revelar lo que tiene con nosotros. Todo esto pasa mientras oramos. Qué poderosa es la presencia de Dios en la oración, que mientras oramos somos guardados, somos direccionados, somos llenados. Pasan tantas cosas que es impresionante. Entonces, ¿cómo no orar? Vamos a orar. Eso es lo que vamos a hacer. Póngase de pie, vamos a orar un momento. Recuerde, como lo decía nuestro hermano, que en esta casa de Dios hay libertad para que usted pueda estar sentado, de rodillas, parado. Aquí no trabajamos de una manera pesada ni así. Señor,